¿Y si un solo país concentrara algunos de los lugares más extremos del planeta? Desiertos donde no llueve durante décadas, volcanes activos que siguen respirando lava y paisajes que parecen de otro mundo. Ese lugar existe y se llama Chile. A lo largo de más de 4.000 kilómetros, este territorio cambia sin transición. No hay zonas intermedias, no hay equilibrio. Solo contrastes, ambientes que no deberían coexistir, pero lo hacen. Y no de forma aislada, están conectados. Forman parte del mismo sistema. Uno donde la geografía, el clima y la actividad interna del planeta empujan cada entorno a su punto más extremo. Algunos de estos lugares parecen imposibles, otros directamente peligrosos. Y varios no se parecen a nada que hayas visto antes. El volcán Villarrica no es un paisaje, es una amenaza activa. Se encuentra en el sur de Chile y es uno de los volcanes más activos de toda Sudamérica. Lo más impactante es que no está dormido. En su interior hay un lago de lava permanente. Eso significa que, literalmente, hay magma visible muy cerca de la superficie, y aún así, la gente sube. Cada año cientos de personas escalan hasta su cráter. La nieve cubre gran parte del volcán, pero debajo hay calor, hay gases y hay presión. Pero a la distancia, el Villarrica engaña. Desde los pueblos cercanos, su silueta es perfecta. Un cono nevado casi simétrico, rodeado de bosques y lagos. Las casas de madera, los techos inclinados y el paisaje tranquilo hacen que todo parezca seguro, incluso hermoso, como si fuera solo una postal. Pero esa calma es superficial. El Villarrica ha entrado en erupción múltiples veces en la historia reciente. Y sin embargo, hoy sigue siendo accesible. Eso es lo que lo hace tan extraño. Un lugar donde puedes estar de pie, mirando directamente a un cráter activo, sabiendo que en cualquier momento todo puede cambiar. En el sur de Chile, en medio del lago General Carrera, ocurre algo difícil de explicar. No son cuevas tradicionales, no están bajo tierra. Son formaciones de mármol, esculpidas por el agua durante miles de años. Pero lo que realmente las hace única es cómo se ven. El color del agua cambia constantemente. Turquesa, azul profundo, casi transparente. Y ese reflejo transforma las paredes de mármol en patrones vivos. No se recorren caminando, se exploran en kayak, y ahí es donde la experiencia cambia por completo. Porque estás dentro, rodeado de formas suaves, curvas, pulidas por el tiempo. Cada ola modifica la luz. Cada movimiento cambia la percepción del lugar. No hay dos momentos iguales. El mármol aquí no es estático. Parece moverse, respirar. Y lo más curioso es que todo esto ocurre en un entorno completamente remoto. Sin ciudades cercanas, sin estructuras. Solo agua, roca y tiempo. En el norte de Chile hay un lugar que parece un error geográfico, el Valle de la Luna. Su nombre no es exageración. El terreno está formado por sal, arena y formaciones rocosas erosionadas durante millones de años. No hay vegetación, no hay vida visible, solo estructuras irregulares que recuerdan a la superficie lunar. Pero lo más interesante es cómo se formó. Durante millones de años, la actividad volcánica, el viento
y la ausencia casi total de humedad moldearon el paisaje, sin agua que lo suavice, sin lluvia que lo modifique. El resultado es un terreno extremo, donde las formas permanecen casi intactas durante siglos. Las temperaturas cambian de forma drástica. El día puede ser abrasador, la noche extremadamente fría, y el silencio es absoluto. No hay sonidos naturales, no hay animales, solo espacio. Por eso este lugar ha sido utilizado para pruebas científicas. Incluso agencias espaciales han estudiado el Valle de la Luna como un equivalente terrestre de Marte, porque en muchos aspectos es lo más cercano que tenemos. A más de 4.000 metros de altura, existe uno de los campos geotérmicos más grandes del mundo, el Tatio. Aquí, la Tierra no está quieta. Respira. El vapor emerge constantemente desde el suelo. Columnas de agua caliente se elevan en el aire, formando géiseres activos. El fenómeno ocurre por la interacción entre agua subterránea y rocas calientes cercanas a magma. Cuando la presión aumenta, el agua sale expulsada con fuerza. Pero lo más impactante es el momento en que sucede. Al amanecer, las temperaturas son extremadamente bajas, y eso hace que el vapor sea mucho más visible. El contraste entre el frío del aire y el calor del subsuelo crea un paisaje surrealista, decenas de columnas de vapor elevándose al mismo tiempo, como si la Tierra estuviera liberando energía acumulada. Pero este lugar no es inofensivo. El agua puede superar los 80 grados. El suelo, en algunas zonas, es inestable, y la altitud afecta directamente al cuerpo humano. Aún así, es uno de los lugares más visitados del norte de Chile, porque ver la Tierra activa en tiempo real no es algo que se pueda ver en cualquier sitio. En medio del desierto más seco del mundo, hay agua, pero no cualquier agua. Las lagunas de Baltinache parecen no pertenecer a ese entorno. Son pequeñas, aisladas y extremadamente salinas. La concentración de sal es tan alta que el cuerpo flota sin esfuerzo. Algo similar a lo que ocurre en el Mar Muerto. Pero aquí, el contraste es más fuerte, porque alrededor no hay nada, solo desierto. El color del agua es intenso, turquesa, casi irreal, y el silencio del entorno hace que el lugar se sienta aún más extraño. No es un destino masivo, no es fácil de acceder, y quizás por eso mantiene esa sensación de descubrimiento, como si fuera un error en el paisaje. Ahora sí, estamos en el desierto de Atacama, un lugar extremo incluso dentro de los extremos. En algunas zonas no ha llovido en décadas, y en otras hay registros donde nunca se ha detectado lluvia. El suelo no se comporta como en otros desiertos. No hay erosión por agua, no hay transformación constante. Lo que ves permanece. Pero dentro de este entorno hay algo que rompe completamente la lógica. La laguna Tuyajto, ubicada a más de 4.000 metros de altura, rodeada de montañas y volcanes. Su agua es tranquila, casi perfecta. Refleja el paisaje como un espejo, y ese contraste es lo que la hace única. Un cuerpo de agua estable en uno de los lugares más áridos del planeta. Pero no es solo lo visual. La altitud aquí afecta todo. Respirar cuesta más. El cuerpo reacciona distinto y el aislamiento es total. No hay ruido,
solo un paisaje que parece detenido en el tiempo. Atacama no es un lugar vacío, es un sistema extremo, donde cada elemento funciona al límite. En el sur de Chile, el paisaje cambia por completo. La isla Chiloé no es árida, es húmeda, oscura y constantemente cubierta por niebla. Pero lo que la hace distinta no es solo su clima, es su historia. Chiloé ha desarrollado una identidad propia, aislada durante siglos del resto del país, y eso se refleja en todo, en su arquitectura, en sus tradiciones y especialmente en sus leyendas. Las casas sobre pilotes, conocidas como palafitos, se levantan sobre el agua, adaptadas a las mareas, a un entorno que no es estable. Pero más allá de lo visible, hay algo más: historias de criaturas marinas, de barcos fantasmas, de presencias que aparecen y desaparecen con la niebla. No es un lugar que intimide por su geografía, lo hace por su atmósfera, porque aquí la realidad y la tradición se mezclan. En la Patagonia chilena, el hielo domina el paisaje. El Glacier Gray es una masa gigantesca de hielo en movimiento. No es estático, avanza, se quiebra, se transforma constantemente. Los bloques que se desprenden caen al agua con fuerza, generando sonidos que rompen el silencio del entorno. Pero lo más impresionante es su escala. El hielo tiene tonalidades azules intensas, producto de la compresión durante miles de años. Cuanto más antiguo es el hielo, más profundo es el color. El glaciar forma parte del Campo de Hielo Patagónico Sur, una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Y aún así, es frágil. El cambio climático está afectando su estabilidad, su tamaño, su comportamiento. Pero este lugar no solo es hielo, es vida en condiciones extremas. En las zonas cercanas, habitan especies adaptadas a este entorno, entre ellas, el puma, un depredador silencioso, difícil de ver, pero presente. No es solo un paisaje congelado, es un ecosistema activo, donde todo funciona bajo condiciones extremas. Muy cerca del Glacier Gray se encuentra uno de los paisajes más reconocibles del planeta, Torres del Paine. Pero su fama no le quita lo extremo. Las torres son formaciones de granito que se elevan de forma casi vertical, modeladas por la erosión glaciar durante miles de años. El resultado es un contraste brutal: roca oscura, cielo abierto y un entorno que parece diseñado para mostrar escala. Pero lo que define este lugar no es solo su forma, es el clima. Aquí el viento no es constante, es impredecible. Puede cambiar en minutos. Las ráfagas pueden superar los 100 kilómetros por hora, lo suficiente para desestabilizar a una persona. Las condiciones cambian rápido. Sol, lluvia, nieve, todo en un mismo día. Eso convierte cada recorrido en algo incierto. No hay control. Y eso es lo que hace que el lugar se sienta vivo. Torres del Paine es un entorno dinámico, donde la naturaleza marca el ritmo y el ser humano se adapta. A más de 3.500 kilómetros del continente, en medio del Océano Pacífico, existe uno de los lugares más aislados del planeta, la Isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui. Pero su aislamiento no es lo más sorprendente, lo son sus estructuras. Más de 900 estatuas de piedra, distribuidas por toda la isla.
Algunas superan los 10 metros de altura y pueden pesar más de 70 toneladas. Fueron talladas por el pueblo Rapa Nui hace siglos, sin herramientas modernas, sin tecnología avanzada, y transportadas desde canteras hasta sus ubicaciones actuales. Ese proceso sigue siendo objeto de estudio. ¿Cómo se movieron? ¿Cómo se levantaron? ¿Cómo se organizaron? Pero más allá de la ingeniería, está el significado. Cada estatua representa ancestros, presencias, figuras que miran hacia el interior de la isla, como si observaran, como si vigilaran. La isla de Pascua es uno de esos lugares que no dimensionamos hasta que lo vemos, y a día de hoy sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo. Chile no es un país normal. Es una concentración de extremos, un lugar donde la geografía desafía la lógica, donde puedes pasar del desierto más seco del mundo a glaciares gigantes en cuestión de horas, donde la tierra está activa, donde el clima cambia sin aviso y donde existen lugares que simplemente no encajan. Pero quizás lo más interesante es que todo esto convive, no está separado, no está aislado, forma parte del mismo sistema. Un sistema que sigue cambiando, que sigue evolucionando y que todavía no entendemos del todo. Porque Chile no es solo un país largo, es un recordatorio de lo extremo que puede ser este planeta, incluso dentro de un mismo territorio.